¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Buenos días fue en el culto de esta mañana en Santa Cruz y en Tijarafe. Hoy es buenas tardes. Ahora es buenas tardes. Tenía un profesor de Antiguo Testamento que siempre que empezaba la clase decía, bueno, seguimos la saga, porque seguía con lo que nos había explicado de la parte del libro de la Biblia que había dejado la última clase y seguimos la saga de esta serie de predicaciones que estoy intentando realizar cada 15 días de Segunda de Timoteo, esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a acabar hoy. Hoy es el último capítulo, hoy es la última predicación sobre Segunda de Timoteo y es una despedida, es una carta, toda la carta es una carta de despedida del apóstol Pablo. Quizás no es la última carta que escribe, está encarcelado en Roma, sabe que están en sus últimos días, está esperando reunirse con el Señor Jesús y le escribe sus últimas palabras a Timoteo. Y no es raro que use estas palabras para dirigirse a Timoteo como sus últimas palabras. Conforme Pablo ve que se aproxima el final de su carta y de su vida, quiere animar y desafiar a su discípulo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, para que cumpla con su tarea. Para ello le recuerda tres cosas acerca de Jesús. La vemos en el versículo 1 de este capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En mi versión pone, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La primera cosa que le quiere decir Pablo a Timoteo sobre el Señor Jesús es que Jesús será el juez final de los vivos y de los muertos. Algún día se someterá a prueba toda la obra de Timoteo, pero por nadie más que por Jesús mismo. Nadie más le juzgará sino Jesús y Dios Padre. Un cristiano debe hacer todo su trabajo de tal manera que lo pueda ofrecer a Cristo. Un discípulo de Jesús tiene que hacer todas sus obras en su vida, todo lo que hace en su vida, de manera que lo pueda ofrecer a los pies de Cristo. No le debe preocupar ni la crítica ni el veredicto de la gente. Tampoco le debe preocupar lo que piensen los demás miembros de su iglesia o los demás miembros de su familia. No le debe preocupar ni la crítica ni el veredicto de la gente. La única cosa que anhela es el bien hecho del Señor Jesucristo. Si todos nosotros hiciéramos nuestro trabajo en ese espíritu, la diferencia de la iglesia en el mundo sería incalculable. Sería incalculable. Nos libraría de ese espíritu que se ofende ante la crítica. Nos libraría de ese espíritu, como digo, que se ofende de la crítica. Nos libraría del espíritu súper importante que se preocupa del prestigio personal y de los derechos personales. Nos libraría del espíritu egocéntrico que exige gracias y alabanzas por cada acción. Y nos libraría aún más de darnos por ofendidos por la ingratitud humana, que también existe, porque solo queremos el agradecimiento y la alabanza de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que le está diciendo, en primer lugar, Pablo a Timoteo. Céntrate en lo que el Señor te ha mandado. Segunda cosa que le dice, Jesús es el conquistador que ha de volver. Jesucristo es el conquistador que promete volver a este mundo. Te encargo, dice Pablo, por su aparición. Aquí pone por su manifestación. La palabra original es epifanía, en griego, epifaneia. Y epifaneia se usaba en dos maneras diferentes. Se usaba para la intervención manifiesta de algún dios, divina. Y se usaba especialmente en relación con el emperador romano, en el tiempo en el que está escrita esta carta. La epifanía del emperador romano era el momento en que subía al trono. Y en particular, y este es el trasfondo del pensamiento de Pablo aquí, este es el mensaje que le está transmitiendo a Timoteo y a los que están leyendo esta carta por primera vez, se usaba de su visita, de la visita del emperador a cualquier provincia o ciudad para hacer una epifanía. Y está claro que cuando el emperador iba a visitar algún lugar, todo se ponía en perfecto orden. Se barrían las calles, se adornaban las casas, se ponían al día los trabajos para que el lugar estuviera a punto y perfecto para la epifanía, para la vuelta del emperador, del rey.
Y así es que Pablo usa esta metáfora o esta alegoría para decirle a Timoteo, tú sabes lo que va a pasar, tú sabes lo que sucede cuando una ciudad está esperando la epifanía del emperador, del rey, y tú estás esperando la epifanía del Rey de Reyes. Tú estás esperando, o deberías estar esperando, la vuelta, el regreso del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo. Prepárate, prepara tu casa, prepara las calles de tu ciudad, prepara cada detalle de tu vida, porque viene la epifanía del Rey de Reyes. Ordena tu vida de tal manera que en cualquier momento pueda aparecer el Rey de Reyes, porque en cualquier momento puede aparecer el Rey de Reyes. Habla de la segunda venida de Cristo. Y hay una tercera cosa que dice en este primer versículo sobre Jesús, que es el Rey. Es el Rey. Jesús es el Rey. No hay duda. No hay otro que pueda ocupar ese lugar. Pablo exhorta y anima a Timoteo a actuar recordando el reino de Jesucristo. Llega el día cuando los reinos del mundo serán el reino del Señor. Así que Pablo le dice a Timoteo, mira, vive y trabaja allá donde el Señor te haya puesto. Allá donde el Señor te haya puesto. Vive y trabaja de tal manera que quedes como un ciudadano fiel, como un vecino fiel, como un familiar fiel, como un marido fiel, como una esposa fiel, para cuando venga el Rey. Nuestro trabajo debe ser tal que pueda resistir no el escrutinio de una persona, no el escrutinio de una sociedad, no el escrutinio de nada de este mundo, sino de Cristo y solo de Cristo. Nuestras vidas deben ser tales que reciban la aparición del Rey sin ninguna vergüenza, sin nada que temer, porque viene nuestro Rey a juzgarnos y sabemos cuál es el veredicto, porque Él ya ha pagado nuestra deuda, Él ya ha pagado nuestra culpa, Él ya ha pagado nuestra fianza. Nuestro servicio debe ser tal que demuestre la realidad de nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Y esto me lleva a otra cosa de la que habla Pablo en estos versículos, y es el deber o los deberes del cristiano, del creyente. Lo vemos en el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hace poco me leyeron este versículo o me lo dijeron. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas palabras, mucho mensaje en una sola frase. Puede que haya pocos pasajes en el Nuevo Testamento en los que se presenten los deberes del cristiano tan claramente como aquí. Mira, el cristiano debe ser, el discípulo cristiano, el auténtico seguidor de Jesús debe ser, si me lo permites, pesado, insistente. El mensaje que presenta es tan importante, es literalmente una cuestión de vida o muerte, y debe ser consciente de ello siempre. Los maestros que consiguen de veras que su mensaje haga impacto son los que tienen esta nota de seriedad en su voz. Ha de presentar las enseñanzas de Cristo, las buenas nuevas, en sazón y en desazón, a tiempo y a destiempo. Como dijo alguien una vez, aprovecha o crea tu oportunidad. Esto seguramente lo dijo un emprendedor para hablar de los negocios de la vida, pero te lo digo yo a ti para hablar de los negocios de tu Padre Celestial. Aprovecha o crea tu oportunidad. El cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo. Empecemos donde empecemos la conversación, se trata de llegar directamente a Cristo. Mi primer pastor, el primer pastor que tuve cuando era niño, era así. Mi mejor amigo es su hijo, entonces yo me pasaba mucho tiempo en su casa. Y a mí me llamaba mucho la atención y me hacía mucha gracia que estaba yo en su casa haciendo algo con su hijo y venía el cartero, abría la puerta, le atendía muy amablemente y tenía en una mesita al lado de la puerta folletos, tratados, un Nuevo Testamento, y a lo mejor estaba hablando con el fontanero y le hacía una broma súper mala, súper poco graciosa de algo de tuberías, y esa broma tan mala la usaba hablando de tuberías. ¿Sabes quién te arregla las cañas? Lo que sea. Hacía cualquier broma para decir, ¿sabes quién es el fontanero de fontaneros? Y le daba un Nuevo Testamento. Aprovechaba cualquier oportunidad, a tiempo o a destiempo, con gracia o sin gracia, con sazón o sin sazón, pero aprovechaba cada oportunidad. Esto no quiere decir que no escojamos nuestro tiempo para hablar, que seamos astutos también, que seamos sabios, que seamos respetuosos, como también dice este versículo, porque debe haber cortesía en el cristiano, debe haber cortesía y educación en la evangelización, lo mismo
que en cualquier otro contacto humano. Pero sí quiere decir que tal vez somos demasiado tímidos a veces para hablar de nuestro Señor Jesús, y no deberíamos serlo, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos, todo lo contrario, tenemos todo de qué gloriarnos y de qué enorgullecernos. Tenemos que estar orgullosos de a quién pertenecemos y mostrarlo. Pablo pasa a hablar ahora del efecto que debe producir el testimonio cristiano. Debe convencer, debe redarguir, debe hacer que el pecador se dé cuenta de su pecado. Eso es lo que es redarguir, eso es lo que significa redarguir. Alguien dijo una vez, el camino a la perfección pasa por una serie de disgustos, por una serie de pruebas, por una serie de malas experiencias. De una manera u otra hay que hacer que el pecador sienta disgusto por su pecado. Un filósofo, un pensador griego llamado Epicteto, traza un contraste entre el filósofo falso, el que no busca más que la popularidad, y el filósofo verdadero, cuya única meta es el bien de los que le oyen, el bien de los oyentes, enseñar algo verdaderamente bueno. El filósofo falso maneja la adulación, te adorna el oído y fomenta la autoestima. Te dice qué bueno eres, qué grande eres, tienes un montón de cosas buenas, tú vales, eres el mejor. Aunque no lo seas siempre, o aunque no lo seas en todo. Pero el verdadero filósofo dice, venid a que os diga que vais por mal camino. La clase de filósofo, de maestro, decía, es como un quirófano. Cuando sales de él, no deberías sentirte bien, no deberías sentir placer, pero deberías sentirte mejor de lo que entraste, porque te ha curado, o por lo menos te ha dicho dónde tienes el mal. Se cuenta una vez que cierto joven de moda, muy brillante, en la Atenas de la época de los filósofos, de Sócrates, solía decirle a Sócrates, Sócrates, te odio porque cada vez que me encuentro contigo, cada vez que hablo contigo, me haces verme tal como soy. Y la Biblia es así, a veces. Es un espejo que te pone frente a frente con lo que eres. Y por eso a veces es incómodo, pero es necesario, porque es verdad, porque es real, porque viene del Dios que te ha creado, que tiene poder y autoridad para decírtelo, no yo, no otro ser humano, el Padre, Dios. La primera cosa esencial es hacer que una persona se vea tal como es. Ese es el primer deber que le dice. Debe reprender. Uf, qué palabra tan fea, ¿verdad? En los grandes días de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva era una iglesia muy intrépida, muy atrevida, y por eso sucedían cosas. Estoy seguro de que es eso. En la iglesia primitiva sucedían tantas cosas porque era una iglesia, aparte de llevada por el Espíritu Santo de una forma poderosísima, era intrépida, decía las cosas claras y era valiente, se atrevía a hacer cosas y a decir la verdad a la gente. Uno de los padres de la iglesia se llamaba Ambrosio de Milán. Fue una de las grandes figuras de la iglesia primitiva. Y se cuenta la historia que era amigo íntimo del emperador Teodosio, el emperador de su época, que era un emperador cristiano, porque ya el cristianismo había entrado en el Imperio Romano. Pero dicen que tenía muy mal genio este emperador Teodosio, ¿vale? Y Ambrosio no tenía pelos en la lengua tampoco. Ambrosio no se cortaba un pelo a la hora de decir las cosas claras. Teodosio había nombrado a uno de sus amigos más íntimos gobernador de Tesalónica. Era un buen gobernador. Era tan buen gobernador que tuvo la valentía de meter en la cárcel a una persona muy famosa, muy querida por el pueblo porque había hecho algo infame. Era tan popular y tan famoso ese hombre al que había metido en la cárcel que se puso todo el pueblo en su contra. Era tan famoso y tan querido que todo el pueblo se rebeló contra el gobernador que le mató. Teodosio, el emperador que lo había puesto, se puso furioso, loco de ira. Y Ambrosio intercedió con Teodosio, con el emperador, para que fuera justo en su castigo. Sabía que el pueblo merecía un castigo, pero quería que se frenase. Pero él no le escuchó. Mandó a su ejército a un teatro donde había mucha gente y hizo una masacre. Mató, dice la historia, a 7.000 personas en un día. La noticia de la masacre llegó a Milán, a todas las partes del imperio, y cuando Teodosio se presentó en la iglesia el domingo siguiente, Ambrosio dice que le negó la entrada. Le negó la entrada de la iglesia hasta que se arrepintiese de su pecado público. Y se arrepintiese de forma pública, porque había sido un pecado público y evidente y patente para todo el pueblo. Y el siguiente domingo volvió este emperador, recuerden que era un emperador, a la iglesia de Ambrosio, a la catedral, y no le dejó entrar hasta que se
retractase públicamente. Así estuvo mucho tiempo, muchos meses, hasta que este emperador Teodosio cuenta la historia que se tuvo que poner de rodillas delante de todo el pueblo en la iglesia y pedir perdón por el pecado que había cometido. Entonces Ambrosio le perdonó y le devolvió, por así decirlo, la comunión. Una historia de valentía. Enfrentarte a la persona más poderosa del imperio porque había cometido una infamia. ¿Y sabes por qué hizo eso Ambrosio? Porque era un hombre de Dios y no era un hombre del emperador. Porque tenía una autoridad superior al imperio romano. Su autoridad era Dios y no podía comulgar con una persona que había cometido tal infamia. Era valiente, era intrépido, y la iglesia creo que ha perdido esa intrepidez, creo que ha perdido esa audacia, esa valentía de decir y, como dice Pablo, reprender. Eso es reprender. Reprender con amor desde el amor y con justicia desde la justicia. Hablar claro, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Ser valientes para reprender. En nuestras relaciones personales, una palabra de advertencia o de reprensión salvaría a menudo, muchas veces, a un hermano o una hermana del pecado y del naufragio en su vida. Salvaríamos muchas vidas, muchas familias, muchas relaciones, muchos entornos familiares si dijéramos las cosas claras a veces. Pero como he dicho, como dijo alguien, esa palabra tiene que darse como de un hermano corrigiendo a otro hermano. Tiene que darse con la conciencia de una común culpabilidad. Todos somos culpables ante Dios por algo. No nos corresponde colocarnos por encima de nadie como jueces, pero sí es nuestro deber dar la palabra de advertencia cuando sea necesaria. Debe exhortar, es la siguiente palabra que nos dice Pablo, que le dice Pablo a Timoteo. El cristiano debe exhortar. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Ninguna reprensión debe ser nunca tal que deje al otro en desesperación, sin esperanza y sin coraje. Toda disciplina que se hace hasta el punto que destruye a la persona es una disciplina mal ejecutada. Porque el fin de la disciplina es la regeneración, la recuperación de la persona. Si no se recupera la persona es que no has hecho la disciplina bien. Algo ha fallado en el proceso. Y aquí entra la exhortación, el animar. No solo se ha de reprender, también se ha de animar al arrepentimiento y a volver a empezar. Además, el deber cristiano de convencer, de reprender y de animar ha de llevarse, como dice este versículo, con toda paciencia y doctrina. Pone ahí, con toda paciencia y doctrina, con una paciencia incansable. La palabra original es macrotimia. Creo que en la última predicación también dije este palabra griego. Y macrotimia describe, como dije la otra vez, el espíritu del que nunca se irrita, el que nunca se desespera, el que nunca pierde los estribos y el que nunca considera a nadie incapaz de salvarse. Nadie se rinde. Con la macrotimia, con esta paciencia de la que habla Pablo, que no es otra sino esa, nadie se rinde. Por eso te puede exhortar, por eso te puede animar, porque no hay pecado que haga a nuestro Señor Jesús rendirse con nosotros. No hay pecado en el mundo que haga a nuestro Señor Jesús rendirse con nosotros. Así debe ser la reprensión, la exhortación del cristiano. El cristiano cree pacientemente en las personas, no porque las personas nos hayan demostrado que podemos confiar en ellas, todo lo contrario. El ser humano nos demuestra una y otra vez que no podemos confiar en el ser humano, sino porque creemos invenciblemente en el poder transformador de Jesucristo. Creemos invenciblemente, inevitablemente, que Jesús cambia, que Jesús transforma. Hasta el más contumaz, hasta el más terco, lo transforma y lo convierte en otra persona completamente distinta. Le da la vuelta como un calcetín. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Jesús del que Pablo habla y recuerda a Timoteo. Y en los siguientes versículos, del 3 al 4, nos habla Pablo de lo que yo he llamado la audiencia estúpida o la audiencia necia. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo se pone aquí hasta un poco sarcástico, ¿verdad? Usa palabras como: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Como que la gente tiene que soportar
la sana doctrina, cuando sana doctrina debería ser algo bueno, algo que disfrutar. Pero seguramente en la congregación de Timoteo hay gente que la está sufriendo o está un poco harta, ¿no?, de que le digan la sana doctrina. Y se pone un poco irónico Pablo en ese sentido. Pablo pasa a describir a lo que yo llamo la audiencia necia. Advierte a Timoteo de que están llegando tiempos en que la gente se negará a escuchar la sana doctrina y se amontonarán maestros que les hagan cosquillas en los oídos, precisamente diciéndole las cosas fáciles y cómodas que quieran oír. En los días de Timoteo no eran tan diferentes a los nuestros. Era trágicamente fácil encontrar estos falsos maestros. En la época de Timoteo tenían un nombre muy guay, se llamaban sofistas. Y eran gente que se creía muy sabia. De hecho, sofía en griego significa sabiduría. Y los sofistas iban de ciudad en ciudad ofreciéndose a enseñar cualquier cosa por dinero. Enseñaban cualquier cosa útil para el ser humano por dinero. Sócrates decía de ellos esto: tratan de atraer discípulos cobrando poco y prometiendo mucho. Me encanta. ¿Saben el dicho este de lo barato sale caro? Se puede aplicar perfectamente a estos falsos maestros. Estaban dispuestos a enseñar la totalidad de la virtud por 4 perras. Eran charlatanes que solo se movían por el dinero, no por la pasión de lo que enseñaban o por la pasión de enseñar algo importante, ni mucho menos por la pasión de amar a las personas a las que estaban enseñando. En los días de Timoteo había por todas partes maestros falsos pregonando conocimientos de pacotilla, y en lo religioso su táctica era ofrecer argumentos por los que una persona se pudiera justificar a sí mismo por hacer lo que quisiera. Da igual cómo vivas, da igual lo que hagas, te voy a explicar una cosa que está en la Biblia, la voy a retorcer así, 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 y te voy a mostrar cómo lo que estás haciendo no está mal, para que puedas seguir haciendo tu vida sin sentirte mal. Ese era el mensaje de pacotilla que enseñaban estos sofistas. Cualquier maestro, hasta el mismo día de hoy, cuya enseñanza tiende a hacer que las personas den menos importancia al pecado, es una amenaza terrible para la vida de cualquiera, para el cristianismo y para la humanidad. Y eso es lo que advierte Pablo aquí. En oposición a esto, Pablo impone a Timoteo ciertas obligaciones. En el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu labor. Timoteo, como todos nosotros, como todos los discípulos de Cristo, todos los que nos hacemos llamar seguidores de Jesús, tenía que ser estable en todas las cosas. La palabra original, nephein, en cuanto a sobrio, quiere decir que ha de ser sobrio y controlado. Habla como cuando un atleta tiene sus pasiones y apetitos y nervios bien controlados, bajo control, antes de la competición. Habla de un estado mental libre de toda perturbación y de obsesión, con todas tus facultades mentales plenamente controladas, para mirar a la cara todos los hechos y todas las circunstancias que pasan en tu vida. Y nos anima Pablo a que el cristiano ha de ser así, y no ha de ser víctima de modas, no ha de ser víctima de corrientes temporales, no ha de ser víctima de malas doctrinas o falsas noticias o todas esas cosas que están pasando también hoy en día, que escuchamos en la tele, en la radio, en internet, donde nos nutramos de información. El equilibrio ha de ser una norma en un mundo desequilibrado y caótico, como el que vivimos y como el que vivía también el bueno de Timoteo. Un mundo insensato. Tenemos que ser sensatos, sobrios. Soportar todas las aflicciones. Soportar todas las aflicciones. Tenemos que aceptar cualquier sufrimiento que le sobrevenga al cristiano, porque el cristianismo, como dije también la última vez que prediqué en el pasaje anterior, tiene un coste. Cuesta algo. Si no cuesta algo, es que no estás entendiendo el cristianismo, no te lo han explicado bien o no has entendido bien tu Biblia. Y el cristianismo ha de pagar, el cristiano ha de pagar el precio sin murmuraciones y sin reparos. Hacer labor de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Qué es esto? Hacer labor de evangelista. A pesar de la acusación y de la burla, el cristiano es esencialmente portador de buenas noticias. Se ha cantado una canción que habla de eso antes. Eso es lo que somos, básicamente. Somos portadores de buenas noticias. Si insiste en la disciplina,
Si el cristiano insiste en la disciplina y en negarse a uno mismo, es porque se puede obtener una felicidad mucho más grande que la que aporta cualquier placer barato que te ofrece este mundo. Y eso es lo que tenemos que transmitir con nuestra vida. Me da igual lo que el mundo me ofrezca, yo tengo algo mucho mejor aquí para ti. Me da igual lo que me vengas a ofrecer, yo tengo algo mucho mejor aquí para ti. En la palabra de Dios tengo algo que me da vida, vida eterna, vida en abundancia, que me hace feliz, feliz de una forma en la que nada de este mundo me puede hacer feliz, a pesar de que tenga que soportar aflicciones, que las soporto, pero las soporto con alegría, porque sé que ya he ganado. He ganado el mundo porque Dios ha ganado el mundo para mí. Esas son las buenas noticias que tenemos que predicar. Y Pablo llega a la meta. Pablo llega a la meta en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Para Pablo al final estaba muy próximo y lo sabe. Cada uno conoce su cuerpo y él sabía que estaba en sus últimos días. También tenía una conexión especial con Dios y seguramente Dios ya se lo había revelado. Y Pablo, ese anciano luchador, ese viejo luchador, está despojándose de sus armas para pasárselas a Timoteo, porque sabe que su pelea ya ha acabado o está a punto de acabar. No hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que contenga más figuras gráficas que este. Vamos a ver algunas de ellas. Mi vida, dice Pablo, ha llegado al punto en que debe ser sacrificada. La palabra que usa para sacrificada es el verbo spendestai. ¿Qué quiere decir spendestai? Quiere decir literalmente derramar como libación a los dioses. Mi vida debe ser derramada como sacrificio a Dios. Todas las comidas romanas de la época, todas las comidas romanas, porque está hablándole a un público grecorromano, terminaban con una especie de sacrificio. Se tomaba una copa de vino y se derramaba, spendestai, a los dioses. Es por eso por lo que Pablo usa esta palabra. Es curioso que Pablo utilice esta y no cualquier otra palabra. Pablo está diciendo, mira, Timoteo, hermano, amigo, el día ha terminado, es hora de levantarse y partir. Y mi vida debe ser derramada como un sacrificio vivo a Dios, como lo ha intentado ser todos los días de mi vida, desde que le conozco, desde que conozco al verdadero Dios. Pablo no pensaba que le iban a ejecutar, sino más bien que era él mismo el que iba a ofrecer su vida a Dios. Desde su conversión, Pablo se lo había ofrecido todo siempre a Dios, su dinero, su educación, su tiempo, el vigor de su cuerpo, la agudeza de su mente, su intelecto, la devoción de su corazón, todo. La vida física era lo único que le quedaba por ofrecer y estaba dispuesto a hacerlo. Iba a ponerla sobre el altar sin el menor reparo y con la mayor alegría, Vas a decir, el tiempo de mi partida ha llegado. La palabra que usa aquí para partida es análisis en griego y es muy gráfica también. Es muy gráfica, quiere decir muchas cosas, contiene muchas imágenes y cada una de ellas nos dice algo acerca de lo que para Pablo significa dejar esta vida. Le voy a intentar explicar algunas de ellas. La primera es que la palabra análisis es la palabra para desatar a un animal del yugo de los palos del carro o del arado. La muerte era para Pablo el descanso de la brega, el descanso de mucha vida de trabajo, como decir, tranquilidad después del trabajo bien hecho, un puerto después de los mares tempestuosos, muerte después de la vida. Son cosas preciosas. Otro significado de la palabra análisis que usa para esta palabra partida es la palabra para quitarse a uno las cadenas. Es la palabra que usaban los griegos para querer decir quitarme las cadenas. Y la muerte para Pablo era también eso, era liberación. Iba a cambiar la prisión humana de carne. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando dice, ¿quién me librará de esta cárcel de muerte, de esta piel, de esta carne humana? Que era una cárcel para él. Iba a cambiar los confines de una prisión romana en la que estaba encarcelado por la gloriosa libertad de los coros celestiales. Y el tercer significado de esta palabra análisis en griego se usa para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Es otro símbolo maravilloso. ¿Qué quiere decir? Para Pablo era el momento de levantar el campamento una vez más.
Había hecho Pablo un montón de viajes en su vida por los caminos de Asia Menor, de Europa. Ahora estaba poniéndose en marcha para el último y el más grande viaje que iba a hacer. Iba a ponerse en camino hacia Dios, hacia su Padre. Iba a casa. Y otro significado más es la palabra que usan para soltar las amarras de un navío. Y Pablo tenía la experiencia de dejar también muchos puertos y de hacerse a la mar. Y ahora sí que iba a lanzarse a alta mar, pero de veras. Iba a lanzarse a alta mar, pero de verdad, haciéndose a la vela para cruzar las aguas de la muerte y llegar al puerto de la eternidad con su Dios. Así que para el cristiano, la muerte, lo que nos enseña estos pasajes es que la muerte es despojarse de la carga para descansar, es ser desencadenado para ser verdaderamente libre, es levantar la tienda de tu campamento aquí en la tierra para residir en lugares celestiales con tu Creador, es soltar las amarras que nos sujetan a este mundo para hacernos a la vela en el viaje más maravilloso que termina en la presencia de Dios. Qué buen pasaje para leer a alguien que ha perdido un familiar creyente. Qué maravilloso pasaje para leer en un funeral. Qué maravilloso pasaje para leer cuando estemos pasando por una crisis, por un momento de oscuridad. Saber que hasta en la muerte tenemos todas estas esperanzas. ¿Por qué tenerle miedo si somos del Señor? Y sigo con lo que esta despedida tan maravillosa de Pablo a Timoteo y habla del gozo de la lucha bien librada. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sigue todavía hablando con estas imágenes gráficas de la que era un maestro, ¿no? He peleado la buena batalla, he completado la carrera, he guardado la fe. Es probable que no estuviera usando tres figuras diferentes en tres esferas diferentes de la vida, sino que seguramente las tres se refieren al mismo ambiente, a los Juegos Olímpicos o a unos Juegos Atléticos griegos o romanos. La primera, he peleado la buena batalla. La palabra que usa para batalla es agón, y esa palabra es la que se usaba para una pelea en la arena del circo romano. Era una pelea en el circo romano. Cuando un atleta puede decir de veras que ha dado de sí todo lo que lleva dentro, siente una profunda satisfacción en su corazón. Y Pablo se siente así. Pablo ha llegado al final de su pelea, de su batalla, y sabe que ha hecho un buen papel. Sabe que ha competido bien en el circo donde Dios lo ha puesto, que es la tierra. No hay satisfacción en todo el mundo comparable a la del saber que hemos hecho todo lo mejor posible. La segunda expresión que usa, he terminado la carrera. He terminado la carrera. Es fácil empezar algo, pero sobre todo hablo a los que son más mayores. Qué difícil es acabarlo, ¿verdad? Uno en la vida empieza muchas cosas, pero acabarlas a veces es complicado. Tienes muchas cosas por acabar en la vida. La única cosa que se necesita en la vida para acabar las cosas es perseverancia. Y eso es de lo que se enorgullece y de lo que puede presumir Pablo. Y es de lo que mucha gente hoy en día, por desgracia, carece. Se le sugirió a cierto hombre muy famoso un día que se escribiera su biografía mientras estaba vivo. Se negó rotundamente, obviamente, a hacerlo, y la razón que dio fue, he visto a muchos caerse en la recta final. No quiero escribir eso. Es fácil arruinar una vida noble o brillante con una necedad final, con una locura final, con una estupidez final. Ora al Señor para que te dé perseverancia y luches hasta el final, la buena batalla. Termines la carrera. Pablo afirma que había terminado la carrera y le produce una profunda satisfacción llegar a la meta. Tal vez la carrera más famosa del mundo es la maratón. Aquí se corrió hace unas semanas la Transvulcania, que tenía varias categorías, una maratón, una medio maratón y una burrada que es la ultra esa de 72 kilómetros. La batalla de Maratón fue una de las más decisivas del mundo. En ellas los griegos se enfrentaban a los persas, y si los persas hubieran salido victoriosos de esa batalla, la gloria de Grecia nunca se habría extendido por el mundo como lo hizo. Fue una batalla muy importante para ellos. Y a pesar de las terribles desventajas, los griegos obtuvieron la victoria. Después de la batalla, un soldado griego fue corriendo hasta Atenas, una distancia tremenda. No sé si fueron 42 kilómetros o fue más, creo que fue más. Día y noche con la noticia. Se dirigió a los magistrados, dijo, alegraos, hemos conquistado. Y en ese momento cayó muerto, dice la leyenda. Había completado su carrera y había cumplido su misión.
y ya podía morir en paz. Murió feliz. Así está muriendo Pablo, como ese corredor de maratón. He guardado la fe, es la última frase que dice este versículo. Esta frase puede tener más de un significado. Si nos mantenemos en la alegoría de los Juegos Olímpicos, es lo siguiente. La gran ocasión deportiva de Grecia era las Olimpiadas. A ellos acudían todos los grandes atletas del mundo. El día antes de que empezaban los Juegos, todos los competidores se tenían que reunir y hacer un juramento solemne ante los dioses griegos para jurar que se habían entrenado no menos de 10 meses y que cumplirían todas las reglas. Era un juramento solemne. Si alguien lo incumplía, seguramente tendría un castigo severo, si no la muerte. Así es que Pablo puede que estuviera diciendo, he guardado las reglas, he participado en la contienda. Sería para nosotros una cosa maravillosa al morir, saber que no hemos quebrantado nunca las reglas del honor en la carrera de la vida. Poder decir lo que está diciendo Pablo en este momento. Pero esta frase puede tener otro significado. También es una frase del lenguaje comercial. Y era la expresión corriente en griego que decía, he observado las condiciones del contrato, he sido fiel a mi compromiso, he cumplido mi contrato hasta el final. Si Pablo lo usó de esta manera, quería decir también algo bonito, que se había comprometido a servir a Cristo y había cumplido su compromiso sin fallarle. Además, podía querer decir, he mantenido mi fidelidad, no he perdido nunca la confianza o la esperanza en ti. Le está diciendo eso a Jesús, a las puertas de la muerte, cuando sabe que se va a encontrar con él. Si Pablo usó esta frase en este sentido, quiere decir que a las duras y a las maduras, en la libertad y en la cárcel, en la bendición y en la maldición, en los peligros por tierra y por mar, y ahora, ante la misma muerte, no he perdido nunca la confianza en ti, Jesús. Y termina con el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo pasa aquí a decir que le está reservada una corona. En los Juegos Olímpicos, el máximo galardón era una corona de laurel, con el que se coronaba al ganador, al vencedor. Y el llevarla era el más grande honor que podía tener un atleta. Pero esa corona de laurel se secaría en unos pocos días, se pudriría y desaparecería. Era muy voluble. Pero Pablo sabía que la que le esperaba no era una corona que se corrompiera, no era una corona que se pudiera destruir, era una corona que permanecería eterna y para siempre. No se desharía jamás. Y en ese momento Pablo pasa del veredicto de los hombres al veredicto de Dios. Sabía que dentro de muy poco estaría ante el tribunal romano, que le iba a juzgar, y que su juicio, el de los romanos, no podía tener más que un resultado, le iban a condenar. Sabía cuál había de ser el veredicto de Nerón, el emperador Nerón que gobernaba en aquel momento, pero también sabía cuál sería el veredicto de su Dios, el veredicto de Jesucristo. Aquel cuya vida está dedicada a Cristo considera con indiferencia el veredicto de los hombres, porque solo le importa el veredicto de su Señor, de su Rey, de Jesús. No se preocupa si le condenan, porque lo único que le interesa es oírle a él, a su maestro, decir, bien hecho, bien, buen siervo. Pablo hace sonar todavía otra nota. Esa corona no solo le espera a él, sino a todos los que esperan con impaciencia la venida del Rey. Es como si le dijera al joven Timoteo, Timoteo, el final de mi vida está cerca y sé que voy a recibir mi recompensa. Pero te digo una cosa, si sigues mis pasos, tendrás la misma confianza, el mismo gozo, podrás vivir la misma vida de plenitud que he vivido yo y cuando llegues al final también obtendrás la misma recompensa que yo. Te animo a que hagas eso. El gozo de Pablo está abierto a cualquier persona que quiera también pelear esa buena batalla y terminar esa carrera y guardar esa fe. La cuestión es, y ya termino, la pregunta es, ¿amamos su venida? ¿Amamos la venida de nuestro Señor? Porque amar su venida significa que tenemos que amarle a Él en todo momento, en todo tiempo. Hermanos, amigos, tenemos una relación íntima con Jesús. Tenemos una relación íntima con ese Rey de Reyes que va a venir, que
está a punto de volver. Le hemos dicho alguna vez que lo amamos. Le hemos entregado alguna vez nuestro corazón. Tengo la impresión de que Pablo le dijo al Señor cada día de su vida que le amaba, porque quería recordárselo. Quería pedirle perdón por sus pecados cada día. Quería justificarse cada día delante de su Señor y quería que su Señor le justificara, pero sobre todo quería recordarle y demostrarle que le amaba, no solo con palabras, sino con hechos, no solo con palabras, sino con un ejemplo de vida. Porque antes le había odiado y le había perseguido. Y todos nosotros, los que somos del Señor, antes no éramos del Señor. Hubo un tiempo en que también éramos odiadores o perseguidores o por lo menos ignoradores de Dios, enemigos de Dios. Y Jesús nos hizo amigos suyos. Jesús nos reconcilió con su Padre por medio de la cruz. ¿Le amamos? ¿Le amamos como Él se merece? Hay una corona para aquellos que le aman. Hay una corona esperando para los que aman su venida. Y creo que brillará más que cualquier otra. Pero lo más importante no es la corona. No sigas al Señor solo por esa corona, porque esas coronas, como prediqué hace poco, no sé dónde, si en esta iglesia o en Santa Cruz, en Tijá, se me mezclan los mensajes. Todas las coronas las tendremos que arrojar a los pies de Cristo, porque es el único que tiene el honor y la gloria y se merece las coronas. Pero Él es tan bueno que nos va a dar una corona si le hemos amado y si hemos entregado nuestra vida como Él nos ha pedido. Les animo en esta semana a que pongamos estas palabras en obra y en práctica y lo transmitamos. Hagamos obra de evangelista, que no es otra cosa que vivir acorde como Jesús nos manda, transmitir el mensaje de Dios, primeramente con nuestra vida, con nuestro testimonio y con palabras. No seamos tímidos, seamos valientes, a tiempo y fuera de tiempo, sazón y sin sazón, con gracia y sin gracia. La gracia ya nos la pondrá el Señor, que Él tiene toda la del mundo. Que así sea, que el Señor le bendiga.